Buenos días a todos los colegas que nos acompañan una vez más. Y como bien decía el doctor Bartaza, vamos a analizar algunos aspectos destacados de la ley 27618, que trae lo que sería conocido como el puente entre el monotributo y el régimen general, desde el punto de vista de su simplificación. ¿Sí? No es un régimen puente, sino se plantean algunas situaciones para morigerar el impacto de lo que sería la tributación a través del régimen general, y algunas particularidades respecto a lo que se viene sufriendo respecto de los pequeños contribuyentes ya desde los últimos años con relación a las crisis económicas y algunas faltas de actualización respecto a los parámetros. Es por ese motivo, entonces, que lo que primero vamos a analizar es el capítulo 1 de esta ley, que habla del régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes. Si recordamos el nombre del monotributo, es el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, y si vemos este cuadro sinóptico, que lo quise hacer lo más simple posible, una vez más vemos que de simplificado el monotributo tiene poco, y este análisis del artículo 1 a 3 de la norma hace a saber si voy a poder permanecer en el régimen simplificado, si voy a resultar excluido y a lo sumo si puedo quedarme con algunos beneficios. Es por eso que lo primero que tenemos que analizar es lo que pone como punto de partida la norma, es si estaba inscrito o no en el régimen simplificado al 31 de diciembre del 2020. Esa es la clave desde donde nosotros vamos a partir. Si la respuesta es que no estaba inscrito, vamos a tener tal vez la posibilidad de acogernos al beneficio del artículo 4 de esta ley, que vamos a ver seguidamente. Ahora bien, si estaba inscrito en el monotributo al 31 de diciembre del 2020, me tengo que preguntar si superé o no superé los parámetros máximos, ¿sí? Que son las magnitudes físicas, los alquileres devengados y los ingresos. Si la respuesta es que no superé los parámetros máximos, pero podría haberme excluido del monotributo por alguna otra causal prevista en el artículo 20 del anexo, por ejemplo, que mis gastos superen las previsiones que tiene la norma, la ley me permite quedarme en el monotributo en principio por el año 2020 y me va a considerar correctamente categorizado al 31 de diciembre del 2020. Ahora, si supero los parámetros, se agrega un condimento adicional. Tengo que preguntarme si superé el parámetro ingreso o no. Si no superé el parámetro ingreso, la otra cuestión que tenemos que analizar es si me inscribí en la categoría máxima, es decir, supónganse que superé el parámetro de alquileres devengados. Entonces, si lo superé, y yo estaba en la categoría B, por ejemplo, me tendría que haber ido a la categoría máxima. Si hice eso, es decir, a lo largo del año 2020, inscribirme en la categoría máxima, la norma prevé considerarme correctamente categorizado al 31 de diciembre del 2020. Si no me inscribí en la categoría máxima, quedé entonces excluido del régimen, porque no prevé ningún beneficio respecto de lo que es el periodo fiscal 2020. Ahora volvemos un pasito para atrás y analizamos. Si supero el parámetro ingresos, ¿sí? Estamos en la parte superior de esta filmina, nos vamos a encontrar con que debo analizar en cuánto superé ese parámetro ingreso. Y el corte que establece la norma en su artículo 3 es un margen de un excedente de hasta el 25% de la categoría máxima que le corresponda al contribuyente conforme su actividad, sea servicio o de bienes. Si mis ingresos son hasta ese 25%, voy a poder optar por permanecer en el régimen simplificado. Si decido permanecer en el régimen simplificado, lo que voy a tener que hacer es pagar una serie de diferencias en lo que hace a las categorías en la cual estaba inscrito, ahora vamos a ver, y en la categoría, y respecto de los impuestos a ingresar por la categoría máxima, el monto a ingresar, y a su vez un pago adicional. Con lo cual, si supero, ¿sí? Los 25% de excedente,
quedo excluido. Si no lo supero, puedo optar por ir al régimen general o permanecer en el monotributo. Si permanezco en el monotributo, tengo que hacer una serie de ingresos adicionales monetarios que ya vamos a ver. Ahora, en estos dos puntos, si decido, estoy dentro del 25% de excedente, pero no quiero permanecer en el régimen, o supero el 25%, vamos a tener que analizar el artículo 6 de la ley, que tiene una serie de beneficios para esta transición con el régimen general, que reitero, no es un nuevo régimen, sino son beneficios que hacen una morigeración del impacto tributario. Entonces, acá hemos tratado de simplificar estos primeros tres artículos. Otra cuestión a tener en cuenta es qué se entiende por correctamente categorizados. En el dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos de los primeros meses del año, cuando se estaba analizando el proyecto, que en estos puntos no cambiaron respecto al texto legal, se aclaró que hay que ir a las normas del propio régimen simplificado, a su artículo 9, y ahí encontraremos que estaremos correctamente categorizados cuando hayamos optado por la máxima categoría en función a los parámetros de magnitud física, ingresos y alquileres vengados. Entonces, ahora sí, volviendo a el costo adicional de permanecer en el régimen simplificado, si tengo un excedente del 25% de la categoría máxima. Entonces, ¿qué voy a tener que pagar? La diferencia entre el componente impositivo y las cotizaciones previsionales de la categoría en la cual yo estaba inscripto y la categoría máxima. Eso lo voy a tener que abonar desde el mes en que me excedí por primera vez y hasta el mes de diciembre del 2020. Y adicionalmente voy a tener que pagar un 10% entre los ingresos brutos devengados y los ingresos máximos de la categoría que me correspondan en calidad de impuesto integrado, y si soy un sujeto obligado a abonar las cotizaciones previsionales, voy a tener que abonar otro importe equivalente. Acá también es importante recordar que la ley 27618 no hace modificaciones en cuanto a las pautas para la exclusión. Recordemos que el efecto de la exclusión es desde la 0 hora, ¿sí?, del día en el cual se da la causal de exclusión. Por lo tanto, también en el dictamen se ha dejado claro esta situación. Por ese motivo es que cuando hablamos del ingreso del 10% respecto de la diferencia de ingresos brutos devengados respecto de la categoría máxima que corresponda al periodo que se está analizando, habla desde el día en que se excedió por primera vez el ingreso máximo. Entonces, yo voy a tener que hacer un control diario, ¿sí?, y nunca puedo haber excedido el 25% hasta el 31 de diciembre del 2020, y la primera vez que lo excedí es la fecha a partir de la cual voy a tener que determinar esta diferencia de ingreso adicional en calidad de impuesto integrado y cotizaciones previsionales. Les traigo un ejemplo sencillo. Tenemos que la actividad desarrollada por un sujeto es la de servicio, su categoría máxima en la cual estaba inscripto, tendría que estar inscripto, es la H. La exclusión tiene efectos a partir del 1 de febrero del 2020. Los ingresos obtenidos en los últimos 12 meses inmediatos anteriores al 1 del 2 del 2020, acá lo simplifiqué. Recuerden que son los últimos 12 meses desde el día en que se produce la causal de exclusión. Son de 1.850.000. Los ingresos obtenidos desde la exclusión hasta el 31 de diciembre son 2 millones de pesos. Tenemos los importes que venía pagando por la categoría G, que es donde estaba inscripto, y pongo un ejemplo de la determinación del porcentaje de excedente, el total de los ingresos el día que me excedí respecto del importe máximo de ingresos de la categoría respecto de la actividad en la cual estoy inscripto, me da un 6% aproximadamente. Entonces estoy dentro de ese juego del 25% de excedente. Tengamos en cuenta que esta es la primera vez que me excedí, pero reitero, desde que me excedí por primera vez
hasta el 31 de diciembre, nunca tengo que superar el 25%. Con lo cual voy a tener que ingresar por estos 11 meses la diferencia entre la categoría máxima, que es la H, y la categoría en la cual me estaba inscripto, los 4.500 pesos, perdón, 4.045 pesos por mes, es lo que dejé de ingresar. Por lo tanto, por los 11 meses, desde febrero a diciembre, voy a tener que ingresar un total de 44.500 pesos, y después tengo que determinar el 10% respecto del excedente de ingresos devengados respecto de el monto máximo de la categoría, con relación a ese monto máximo, que nos está dando 26.000 pesos, que como soy un sujeto obligado a ingresar cotizaciones previsionales, tengo que pagar 2 veces ese importe. Por lo tanto, el total para poder permanecer en el régimen por optar por lo previsto en el artículo 3 de la norma es ingresar 96.600 pesos. Otra cuestión que tienen que tener en cuenta, y que lo dejó plasmado en el dictamen la Dirección Nacional de Impuestos, es que no hay ningún tipo de beneficio de condonación de intereses. Por lo tanto, las cotizaciones previsionales y el impuesto integrado que dejé de abonar, ¿sí?, desde que me excedí hasta el 31 de diciembre, van a tener intereses. Asimismo, recordemos que este régimen no plantea ningún tipo de franquicia respecto a los sujetos que estaban mal categorizados, pero permanecen en el régimen. Yo estaba en la categoría B, pero a lo largo del 2020 tendría que haberme ido a la categoría G. Estoy debiendo esas diferencias de impuesto integrado y cotizaciones previsionales fijas y no tengo ningún tipo de beneficio, porque se aplican las normas generales del régimen simplificado, ya que no hay franquicia establecida en la norma legal que estamos analizando. Otro punto, entonces, es si soy un contribuyente que comuniqué la exclusión o renuncié al régimen, ¿sí?, dentro del lapso que va del 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2020. Aquí voy a estar frente a la calidad de beneficio para contribuyentes cumplidores. Recordemos que se ha ido suspendiendo la exclusión sistémica del régimen simplificado, pero la obligación de autoexcluirme se mantuvo. Con lo cual, a efectos de darle un beneficio a aquel contribuyente que aplicó la norma tal cual estaba vigente, se prevé esta situación. ¿Qué cuál es? Tiene la posibilidad de volver a inscribirse en el régimen simplificado en la medida que sus ingresos brutos devengados fueron con un excedente de hasta el 25% de la categoría máxima vigente en 2019 y en 2020. Entonces, si estoy en ese rango y en esa calidad de contribuyentes, puedo reingresar al régimen simplificado en la medida que cumpla con el resto de los parámetros, o acogerme a los beneficios que vamos a ver de lo que es el artículo 12 de la ley bajo análisis, que es una modificación al régimen simplificado que prevé una reducción en el saldo deudor de IVA por 3 periodos, ¿sí? Esa reducción va a ser del 50, del 30 y del 10%, y la particularidad que tiene respecto del texto a aplicar conforme lo prevé el artículo 12 de la norma legal es que ese beneficio es a partir del primer día del mes siguiente al que se ejerza la opción, ¿sí? Vamos a ver que el efecto en el caso del artículo 12 es diferente. Un tema importante, si superé en más del 25% los ingresos previstos para la categoría máxima, solo voy a poderme acoger a este beneficio y no voy a poder reingresar al régimen. Algo que tenemos en rojo y que nos dice atención es el acogimiento puede efectuarse una sola vez y dentro del plazo que prevea la reglamentación, ¿sí? Así que tenemos que estar atentos a esta situación. Punto siguiente, un régimen transitorio de acceso al régimen general. Beneficios puntuales para 2 periodos fiscales. Esto está en el capítulo 3, artículo 5 a 8. Para los beneficios que están en el artículo 6 y 7, se refiere a aquellos sujetos que van a poder adherir, exclusivamente van a tener que cumplir con una pauta objetiva que es no superar el 50% de las ventas anuales que se prevé para las microempresas, ¿sí?,
conforme la resolución 220 del 2019 que actualmente a partir del 1 de abril tiene los importes que tenemos en pantalla. Y ahora bien, ¿cuáles son los beneficios? Entonces, los beneficios los tenemos que dividir en dos, ¿sí? Beneficios hasta el 31 de diciembre del 2020, que están previstos en el artículo 6, y es para aquellos contribuyentes, ¿sí?, que quedaron sin poder aplicar las normas del artículo 3, que les permitía quedar dentro del régimen si optaban por pagar. Recuerden que era un excedente de hasta el 25%. Bueno, si superaron ese excedente del 25%, podrían hacer uso de este beneficio. Para hacer esto tienen que hacer el alta retroactiva, ¿sí?, en el régimen general, conforme a las pautas de exclusión que ya comentamos, ¿sí?, y también hasta la fecha que disponga la reglamentación. Y acá tenemos el beneficio en el IVA y en ganancias. ¿Para qué periodo? Para hechos imponibles que se perfeccionaron hasta el 31 de diciembre del 2020. Vamos a poder computar como crédito fiscal presunto el 17,35% del importe, digamos, que surja de la factura o documento equivalente por compras, locaciones o prestaciones, y a su vez una doceava parte, ¿sí?, del 50% de la alícuota que el sujeto esté alcanzado en el IVA, el 21%, el 50%, de 10,5% el 50%, respecto de el límite máximo de ingresos previsto para la categoría que corresponde. Después, en ganancias, voy a poder computar la diferencia, ¿no? Entre el 100 y el 17,35 tenemos 82,65 en concepto de gasto deducible en la medida que esté vinculado con la actividad grabada por compras, locaciones o prestaciones. Y se agrega una deducción especial del 50%, ¿sí?, de los ingresos máximos para la categoría. En este punto hay que tener en consideración que esta deducción especial se prorratea en función a los meses que estoy inscripto en el impuesto a las ganancias, a diferencia de las normas generales de aplicación respecto a lo que son las deducciones personales, que si yo me inscribo en abril, las deducciones personales las computo, por ejemplo, el mínimo no imponible, por periodo completo. En este caso puntual solo lo voy a poder computar por los periodos en los cuales estoy inscripto en ganancia y no por todo el año. Y también voy a poder deducir el resto de aquellos gastos vinculados a la actividad grabada conforme a las normas del impuesto a las ganancias. Una particularidad es que en el proyecto la norma vinculada a los beneficios en el IVA tenía una limitación que fue eliminada en el texto definitivo. En cambio, en ganancias sí se mantuvo la limitación, y es que la suma de mi gasto presunto deducible más la deducción especial no va a poder superar el 75% de la ganancia bruta de las 4 categorías. El punto 7, el artículo 7, como ven, ya abandonamos el ejercicio 2020 y nos vamos a el año calendario 2021. Es decir, aplica a aquellos sujetos que resulten excluidos o comuniquen la renuncia durante el año 2021 y exclusivamente para los hechos imponibles que se perfeccionan en este periodo. Respecto a los beneficios, también tenemos beneficios en IVA y en ganancias. En IVA, una doceava parte, ¿sí?, del 50% de la alícuota que resulte de aplicación para el sujeto respecto de el impuesto, ¿sí?, de la categoría máxima que le corresponda, es lo que va a poder computar como crédito fiscal, ¿sí? Y tiene un límite, el 75% del débito fiscal determinado o el crédito fiscal real del periodo, conforme a las normas de la ley de IVA, el que resulte mayor. Entonces, aquí sí, a diferencia del año 2020, el IVA tiene una limitación y es la que comentábamos. Respecto de la deducción especial en ganancias, será el 50% del límite de ingresos que resulta para la categoría máxima de la actividad que corresponda, con una limitación diferente a la que conversamos, que es la deducción que comentamos, más los gastos de esa categoría, ¿sí?, solo podrá ser hasta el importe del 75% de la suma de todas las categorías o el gasto real, ¿sí?, que se está deduciendo.
Reitero, una nueva limitación diferente a la que conversamos. Con relación al reingreso, ¿sí?, se plantean pautas específicas que aquellos contribuyentes que han sido beneficiados por el artículo 4, que es contribuyentes cumplidores, no van a poder reingresar hasta 3 años transcurridos desde la comunicación de la renuncia o exclusión o un año calendario finalizado el último periodo fiscal que hayan gozado del beneficio. Y para lo que es el artículo 6, que son los beneficios para el 2020, no podrán reingresar al régimen después de transcurrido 3 años calendarios o hasta el 1 de enero del 22. Después tenemos un procedimiento permanente de transición en el régimen general. Esto aplica y tiene efectos a partir del 1 de enero del 2022. Las condiciones es que el contribuyente resulte excluido o comunique su renuncia, que tampoco supere el 50% de las ventas para las microempresas y va a poder adherirse a este beneficio por única vez. Acá tengamos en cuenta que la condición es que resulten excluidos o renunciaren, es decir, la exclusión puede ser voluntaria o de oficio. El beneficio también está para lo que es ganancias e IVA y exclusivamente para el primer periodo fiscal finalizado con posterioridad al día en que se produce la renuncia o exclusión. Van a poder computar el crédito fiscal vinculado a las compras que realizaron en los 12 meses anteriores a la fecha de la exclusión o renuncia, en la medida que esté vinculado a actividad grabada, y en similar característica van a poder deducir los gastos en ganancias. Con relación ahora a el régimen de promoción tributaria, que está previsto en el artículo 12, aplica exclusivamente para el periodo fiscal 2021. Y acá tenemos una cuestión puntual. En el 2021 es exclusivamente como condición para aquellos que comuniquen la exclusión o soliciten el alta por renuncia. Con lo cual, si me excluyen en el 2021, no voy a poder, cuando me refiero a me excluyen, es que me excluye de oficio el fisco, no voy a poder adherir a este régimen voluntario. También tenemos el límite de ventas para microempresas y el beneficio es reducción del saldo deudor de IVA del 50% primer año, 30% segundo y 10% el siguiente. Y acá la particularidad y diferencia respecto del artículo 4 era aquellos imponibles benefician a aquellos que se perfeccionen a partir del primer periodo fiscal del año calendario siguiente al que tiene efecto, ¿sí?, la exclusión o renuncia. Y acá recordemos que saldo deudor debe entenderse la diferencia entre débito fiscal y crédito fiscal y no debe computarse saldos a favor de periodos anteriores. Esto lo ha plasmado también y aclarado el dictamen que le hemos compartido. Norma de reingreso, ¿qué nos dice? Hay una modificación a las normas de reingreso del régimen simplificado. Aquellos sujetos que hayan resultado excluidos o renunciaron y adhirieron a alguno de los beneficios previstos en el régimen permanente de transición o en el voluntario de promoción tributaria, no van a poder reingresar hasta transcurrido un año calendario de finalizado el último periodo fiscal en el cual hayan gozado, ¿sí?, alguno de estos beneficios que comentábamos. Con relación a modificaciones vinculadas con el régimen del IVA, hay una modificación en lo que es la norma del monotributo y otra en la norma del IVA propiamente dicho. Con respecto a las normas del monotributo, se hace una modificación en donde se genera una excepción al cómputo de créditos fiscales por periodos anteriores. Como consecuencia de lo que charlábamos, vamos a poder computar, una vez que me excluyen, el crédito fiscal por mis compras de los últimos 12 meses, según el parámetro de beneficio que haya incluido este sujeto. Y después, una novedad que nos trae el artículo 14 es que modifica el artículo 39 de la ley de IVA, en donde los responsables inscriptos no van a tener que discriminar el IVA en el caso de consumidores finales o exentos, pero sí lo van a tener que discriminar cuando le vendan a sujetos inscriptos en el régimen simplificado. Esta norma va a estar vigente cuando lo establezca la reglamentación. Naturalmente va a haber que modificarse las normas de facturación a este respecto para ver si
se emiten facturas A o las facturas B tendrán alguna leyenda particular. ¿Sí? Y para ir finalizando, recordamos que estaba suspendida, lamentablemente, la actualización para el año 2021 de los parámetros del monotributo como consecuencia de que no había índice sujeto de actualización, ya que el artículo 32 de la 24241 había sido suspendido por la ley de emergencia. Entonces no había pauta para actualizar. Como consecuencia de esto, el texto legal de la 27618 cambia el mecanismo de actualización. Ahora se va a actualizar en función a la variación del haber mínimo garantizado, y para la actualización del año 2021, esa variación del índice refleja aproximadamente un 35,3%. La novedad también que trae el texto legal, a diferencia del proyecto, es que va a ser la FIP quien categorice al contribuyente en función a esta actualización de la tabla, y el contribuyente va a poder ratificar o rectificar. Es decir, si no hace nada, se considera que ratificó la categoría que le incluyó y categorizó la FIP. Y si no, va a tener que comunicarle al fisco que la categoría es otra, por lo tanto tendremos que esperar la reglamentación para ver cómo avanzar sobre este punto. Así que hasta acá espero haber... buenos días a todos nuevamente. Tenemos 3 preguntas. Una de ellas plantea el caso de un sujeto inscripto en el monotributo en la categoría servicios, que en el mes de julio, cuando se hizo su recategorización, se inscribió en la categoría G y no superó nunca el 25% de los ingresos de la categoría G, me indican, y que recién en enero, cuando se recategoriza, se pasa a la categoría H. ¿En qué situación se encuentra este contribuyente? En realidad no tiene que acogerse a ningún tipo de beneficio porque se categorizó correctamente. En julio mantuvo la categoría correcta, que era la G, hasta tanto le correspondía realizar una nueva recategorización, que era en enero del 2021, y ahí se categorizó en la categoría que le correspondía, que era la H. Y lo importante acá, para reiterar, aprovechando esta pregunta, es que en ningún momento se debe superar en más de un 25% el máximo de la categoría que le corresponda, ya sea la de servicio o la de bienes, a los fines de entrar a analizar los beneficios que tendría el contribuyente para permanecer o no en el régimen. En el caso concreto que nos consultaron, estaría bien categorizado. Después nos consultan, dice lo siguiente, dice, se superó en noviembre del 2019 la categoría máxima, aunque estaba suspendida la exclusión por parte del fisco. ¿Qué debe hacer? Reiteramos entonces que la exclusión que estaba suspendida es la exclusión sistémica, pero las normas de exclusión del régimen se mantuvieron, por lo tanto tendría que haber el contribuyente haberse autoexcluido y comunicárselo al organismo fiscal. Si no lo hizo en ese momento, lo que tiene que analizar es si superó o no el 25% a efectos de analizar su permanencia en el régimen conforme lo prevé el artículo 3 de la ley actualmente vigente, pagando los excedentes que hemos comentado. Si supera el 25%, no podrá permanecer en el régimen y tendrá que analizar si le caben algunos de los restantes beneficios analizados a lo largo de la mañana. Y después, el otro punto que nos hacen llegar, la consulta dice, estaba inscrito un contribuyente en la categoría G y nunca se pasó del 25% de la categoría máxima. ¿Qué pasa con las retenciones sufridas en el IVA y en ganancias? Entiendo que lo que nos están planteando es que estaba en la categoría G, tendría que haberse pasado por lo menos de las categorías máximas a efectos de sufrir retenciones de IVA y de ganancias por la 2618, porque le tiene que haber facturado un mismo sujeto importes superiores. Con lo cual, si verdaderamente se quedó excluido del monotributo, más allá de analizar si superó o no el 25%, la norma no prevé, y esperamos que la reglamentación así lo haga,
es qué pasa con aquellos sujetos que pueden permanecer en el régimen y sufrieron estas retenciones, tanto de IVA como de ganancias. No está previsto su pago a cuenta respecto de estas obligaciones que hemos comentado, ni siquiera contra las obligaciones del propio monotributo, con lo cual, reitero, si sufrió retenciones de IVA y ganancia y no le corresponde excluirse del monotributo, tendremos que esperar a reglamentación a ver qué situación plantea al respecto. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos.